Buenos días a todos. Muchas gracias por participar en este nuevo Ask Me Anything. El día de hoy será sobre testing en GeneXus. La dinámica será la siguiente. Primero se presentarán los oradores, luego una breve presentación sobre la temática y finalmente van a tener espacio para preguntas. Para realizar preguntas es importante que habiliten su micrófono y, si es posible, la cámara. Así que sin más, los dejo con los oradores. Les presento a José Lamas, Product Manager de GXTest. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Bueno, como decía Aníbal, mi nombre es José Lamas, soy de GeneXus como gerente de producto de GXTest. Y la idea es que se presente todo este equipo de gente que tenemos hoy para conversar, tanto de GeneXus como de Abstracta, en diferentes roles. Úrsula. Hola a todos, bueno, mi nombre es Úrsula Bartram, yo trabajo en GeneXus y lidero el equipo de testing y liberaciones de GeneXus. Hola, mi nombre es Noelia González y trabajo en el equipo de test en la parte mobile. Buenas, mi nombre es Juan Pablo González y trabajo en el equipo de desarrollo Android. Buenas tardes, mi nombre es Jessica Muniz y trabajo en el área de testing en GeneXus, especialmente en la parte que es automatización web. Buenas tardes, Marcos Crespino y también en el equipo mobile, en lo que tiene que ver en esta reunión con la parte de test de iOS. Germán. Bueno, buenas tardes a todos. Soy Germán González y soy el Program Manager de GXTest. De la parte, soy de Abstracta, que trabajamos en conjunto con los que ya nos hemos presentado ahí para la parte de testing con GeneXus. Y lo que voy a presentar ahora entonces es un poco las novedades de este último año que ha pasado en cuanto a testing en GeneXus y contarle un poco de lo que estamos trabajando y lo que se viene para el año que viene también. Bueno, en cuanto a las noticias principales, ahí va a quedar el changelog, que pueden acceder a cada uno de los cambios en cada upgrade que hemos ido liberando con GXTest. Y ahora voy a comentar más o menos las noticias, lo más destacado, digamos, que hemos agregado en el último año. Lo primero es el objeto Test Suite, que básicamente permite agrupar distintos tipos de pruebas por el criterio que como usuario, como tester, o que estoy automatizando, me sea más conveniente, ya sea por funcionalidad, por criticidad, por módulo incluso de una determinada parte de una aplicación. Permite agregar distintos tipos de pruebas, definir el orden que van a ejecutar, definir determinadas propiedades de quiero que continúe la ejecución si falla la prueba o no, objetos de setup y teardown para configuración inicial de toda la suite de pruebas. Si por ejemplo necesito determinados datos en la base de datos o en algún estado particular de la aplicación, que en un objeto se pueda setear ese estado y después dejar en otro estado consistente la base de datos, por ejemplo, para una futura ejecución. Agregamos soportes de inicialización de ejecución de navegadores, por ejemplo, para ejecutar el modo headless que no levante la interfaz, y cualquier otro argumento que soporte el navegador. Eso es importante, es decir, son argumentos que soporta el navegador. Por ejemplo, abrir una ventana, ejecutar el modo incógnito, por ejemplo, si se quiere probar determinado funcionamiento de la aplicación en distintos escenarios, también se puede configurar con una nueva propiedad que agregamos para eso. Esto es en web, ¿verdad? ¿No? Para todas las interfaces. Agregamos una funcionalidad nueva que permite, como usuario, por ejemplo, como desarrollador, estoy modificando un objeto y puedo ejecutarle fácilmente las pruebas unitarias que tenga sobre ese objeto, ya sea un procedure, un data provider, cualquier objeto que sea unitesteable. Permite clic derecho, se ejecutan las pruebas unitarias del test. Otra nueva funcionalidad que tiene disponible para las pruebas unitarias también es poder elegir los resultados obtenidos de una ejecución como esperado. Esto sirve principalmente para una ejecución inicial. Por ejemplo, se crea la prueba unitaria, se ponen los datos de entrada. No voy a calcular a mano cuál es la salida para cada uno que espero con estos datos. Entonces puede servir para ese caso. Hago la primera ejecución, veo
corrobore, digamos, que los resultados obtenidos por el procedimiento bajo prueba sean los esperados, y puedo fácilmente decir, esto está todo bien, y lo que se hace, se modifica el data provider, donde se utilizaron los datos con los datos esperados. Esto es lo que la consecuencia que tiene es que la idea es que para la próxima ejecución, ese test, como ya corroboré que tengo los datos bien, la próxima ejecución va a dar todo bien, digamos, porque los datos actuales que están actualmente dando el objeto bajo prueba van a quedar como los esperados. Y bueno, eso después, si se cambia el funcionamiento, por ejemplo, del objeto bajo prueba, me va a detectar si introduje un bug o hice algún cambio no deseado. Después se agregan nuevos comandos, esto para la parte web. Vale la pena recalcar que acá en mobile ya era así, se referenciar los nombres de los controles en GNX en los comandos. Esto se agregó soporte para web, que era solo por campo de HTML. Ahora se puede programar directamente y poner el nombre del control tal cual lo ve en GNexus sin necesidad de ir al HTML generado, por ejemplo. Entonces ahora, bueno, por el nombre de variables, por tablas, hay nuevos comandos con un nivel de abstracción más alto, digamos, trabajando ya con los nombres de los controles de GNexus, tal cual los vemos en los webpanel, por ejemplo. Bueno, se agregó soporte para la parte de test de UI en Android. Eso antes estaba para iOS y ahora, bueno, se agregó para Android también. Esto ya, la parte de Alur, se hizo una integración con Alur que ya va para la parte de Jenkins, por ejemplo, para la integración continua. Ahora lo que se permite es exportar los resultados de prueba en un formato que permite, por ejemplo, tener más información que JUnit, que era el formato que también se exporta, pero sirve más para, bueno, como el nombre lo dice, es más pensado para pruebas unitarias. Entonces la ventaja que tiene Alur es que tiene una visualización más detallada de todo, detalles, por ejemplo, del browser en que ejecutaron las pruebas, cada comando, la duración de cada uno de ellos. La información de la suite mantiene un histórico, por ejemplo, de todas las ejecuciones, permite detectar cuáles tests ya venían fallando hace tiempo, o un fallo nuevo, un test que se produjo por algún commit, por algún cambio en los commits de algún desarrollador. Es mucho más, tiene mucho más detalle, digamos. Entonces, bueno, a partir del plugin de Alur para Jenkins, por ejemplo, o cualquier otro servidor que tenga un plugin de Alur, van a poder ver los resultados de las pruebas con este framework. Luego, GXT Recorder, que sirve para grabar flujos fácilmente de pruebas de ejecución de web. Bueno, ahora lo agregamos desde el IDE, se puede lanzar la grabación desde el IDE a través de una opción en el menú. Eso lo que hace, pide por ejemplo el nombre del test que le quiero poner, se hace toda la grabación en GXT Recorder como siempre, y luego al finalizar tiene una opción para, bueno, terminé de grabar y envíe estos datos, luego volviendo al IDE se puede confirmar los cambios y queda ya el test armado y pronto para ejecutar en la KB, integrado, digamos, bueno, donde sea que se haya seleccionado, en la carpeta o en el root. Y por último, una de esto es reciente, sale ahora con el Upgrade 6, que está por salir, la comparación de imágenes en web. También se está trabajando en mobile en esto. Básicamente, el objetivo de tener la comparación de imágenes es poder hacer chequeos visuales automáticos si mi aplicación cambió respecto de ejecuciones. La idea es como se graba una vez, así es como quiero que se vea mi página, y esto se guarda como el esperado, digamos, al estilo assertion, y luego en futuras ejecuciones se puede poner, se saca un screenshot y comparar esa screenshot de la ejecución actual con esa que ya va a estar fija y esperada. Entonces, por ejemplo, se borra, se muestra mal la página, aparecen elementos que no querías, aparece superpuesto algo. Si está distinto, digamos, a la imagen esperada, lo que va a permitir esto que pueda automáticamente detectar ese tipo de errores visuales en las aplicaciones web. Estos, como les decía, son las novedades más principales que nos parecieron a nosotros relevantes. Hay otras funcionalidades también que hemos estado trabajando y liberando, que como decía, las pueden chequear en el changelog de GXT.
En cuanto a lo que estamos trabajando actualmente, por un lado, es como como dice ahí, hay muchas cosas que están relacionadas, que es básicamente se resume a poder correr las pruebas en ambientes de deploy donde no necesariamente esté GNexus instalado. Por ejemplo, tengo un ambiente de QA y quiero correr las pruebas unitarias ahí, por ejemplo, o de integración, digamos, que también lo pueden ser las pruebas. Entonces la idea es que yo me pueda llevar, como usuario, me pueda llevar los tests al ambiente ese de deploy, de QA, de lo que sea, y ejecutar las pruebas ahí y tener los resultados de esas pruebas para, bueno, como estado, también como reporte de qué estado está la aplicación deployada en ese ambiente. Bueno, y por otro lado, también junto con esto, como decía, el test deployment, que es lo que está ahí, y correr los tests en ambiente deploy, también estamos trabajando en mejorar un poco la velocidad de ejecución. Para eso estamos viendo de tener bueno, necesitamos, por ejemplo, un runner que pueda ejecutar en otros ambientes que no tenga GNexus, y bueno, que genere la vista de resultados como la tienen ahora. Y también en una potencial mejora que tenemos pensado para eso, poder paralelizar ejecución de las pruebas. Eso también estamos viendo cómo llevarlo adelante. Es una de lo que estamos trabajando. Esto no sé si ven el changelog, lo han visto también, es la posibilidad que estamos trabajando hace un tiempo de crear test para objetos REST, en vez de llamar internamente o a los objetos GNexus directamente, que pueda hacer una llamada REST. Eso faltan algunos detalles, pero que estamos trabajando, por ejemplo, el tema de autenticación, de si el servicio tiene autenticación, y un poco más de parametrizaciones del ambiente, por ejemplo, el URL contra la cual querés probar el servicio que querés testear, y todo así. Y por último, esto también, estamos trabajando, ya está casi cerrado, que es poder detener de forma rápida la ejecución de pruebas, digamos, desde el IDE, porque ya esto de MSBile, bueno, básicamente es cancelar el proceso. Acá básicamente lo que se va a contar es con una operación que permite detener, así como cancelar el build, pero bueno, básicamente va a cortar la ejecución del test que esté bueno, debería ser bastante intuitivo, capaz estoy explicando demasiado este punto. Es decir, va a cortar la ejecución y va a mostrar los resultados que se hayan ejecutado hasta el momento, y los demás como cancelados. Y en lo que estamos también, para lo que queda de este año, y un poco, bueno, ahí me quedó medio duplicado, porque la idea es darle como otra iteración a lo de crear los test para objetos REST, y también agregar más comandos de interfaz, y mejorar algunos que ya tenemos para la parte web y mobile también. Por ejemplo, para el mobile, para interactuar con las alertas del sistema, o el tema de los permisos también, que agregar soporte para poder interactuar de forma más clara con esas ventanas. Y en la parte de web también, para poder interactuar con los controles asociados. Por ejemplo, el abrir el prompt de un campo, que sea más intuitivo cómo usar eso, y poder usarlo por control name también, como les comentaba, que se dio soporte en este tiempo. Luego para el año que viene, estos son los temas principales alrededor de los cuales vamos a estar trabajando. También hay otras funcionalidades. Algo importante también destacar acá es que es muy importante lo que nos puedan comentar o sugerir qué es lo que más se están necesitando ahora. Por eso, bueno, esto se ha ido moldeando un poco con el feedback de ustedes, y la idea es, bueno, seguir trabajando en eso, que si surgen nuevas problemáticas, que podamos irlas atacando para que sea más sencillo toda la experiencia de la ejecución de pruebas. Pero entonces, básicamente, yendo a los 4 puntos principales que vamos a estar trabajando, es mejorar el tema del manejo de los datos de prueba. Para esto, una de las cosas que nos han pedido es poder importar y exportar también los datos desde archivos CSV, digamos, que es algo típico que los testers pueden hacer. Generan los datos de prueba sobre el dominio, digamos, de los casos de prueba, clase de equivalencia, lo que sea, para usar, y bueno, que eso se pueda levantar y ser modificado externamente sin necesidad
de que alguien tenga que tener un IDE y que esté modificando ahí un data provider o algo así, sino que directamente puedo levantar desde otras fuentes, que ya, por ejemplo, JSON se podía, pero capaz que no es tan fácil de usar como desde un Excel, por ejemplo, un archivo CSV. Hemos estado dedicando después también bastante en cuanto al tema de mock, tanto de base de datos como de procedures, de GeneXus, digamos, de poder aislar efectivamente que sea una prueba unitaria, cuando un objeto depende de otros objetos que no necesariamente quiero que estén acoplados, pero por alguna razón lo están. Entonces vamos a estar trabajando también el mejorar lo que hay de mock para base de datos, y también en agregar soporte para el tema de mock de otros procedures, funciones, el objeto que se requiera mockear en GeneXus. Después, en cuanto a la automatización para pruebas de UI, muy ligado a lo que le decía de que ahora agregamos soporte para poder pasar nombres de control, la idea es que eso se quede mucho más alto nivel incluso, y que pueda definir directamente los controles mediante referencias al control y no como un string como hasta ahora. El objetivo es ese, digamos, de poder... bueno, era el objetivo inicial y estamos transicionando hacia esa forma de programar que pueda poner directamente el control que quiere usar. Y también, bueno, más comandos en general que van surgiendo por funcionalidades, relacionado al otro, más funcionalidades para visual testing, que es otro de los puntos grandes que no está muy definido, por eso está bueno que en base a los que puedan ir probando y utilizando, por ejemplo, para la comparación de imágenes, ver qué más necesita o qué falta, eso es importante, pero es algo que han mencionado recurrentemente de cómo de poder agregar ese tipo de validaciones de visual testing automáticamente. Y por último, hemos estado trabajando en una versión de un plugin para JMeter, que es una herramienta de pruebas de performance de aplicaciones. Y bueno, la idea es seguir por ese camino, trabajar un poco en la encriptación y decriptación de parámetros y automáticamente, de hacerlo más fácil, porque eso puede ser muy trabajoso a veces poder detectar las parametrizaciones que se hacen con las aplicaciones. Y bueno, lo que dice ahí, reconocer un poco, trabajar más en eso, en robustecer la versión, potencialmente sacar la beta del plugin de JMeter para GeneXus. Eso es todo. Ahora, bueno, escuchamos sus preguntas o sugerencias que tengan. Bueno, para las preguntas pueden habilitar su cámara y micrófono. Están pensando su pregunta, yo disparo una mía. ¿Cómo se puede empezar a incluir estas pruebas? Bien, para empezar, esa es una pregunta que han hecho varias veces, porque a veces es lo que más cuesta empezar, ¿no? a decidirse por cómo arrancar con esto, y una recomendación, es decir, puede ser de muchas formas, por ejemplo, por algún procedure que sea complejo de mantener o que sea muy importante para el sistema, poder crear una prueba unitaria, por ejemplo. El primer paso puede ser que una prueba unitaria le agrego un pipeline que corra la prueba, y ya es tener automatizado uno, y ya después más fácil seguir, se va agregando por otro objeto que sea importante automatizar, y es la manera más fácil, me parece, como para arrancar, empezar de a poco y ir viendo el valor que tiene, y después agregando más a medida que se necesite para que la aplicación lo requiera, digamos, y el equipo. Por ahí tenemos una pregunta de Alan Fuentes, de México, que nos pregunta: ¿existe en el roadmap la integración con SonarQube? Nos han pedido en varias ocasiones dentro de los pipelines. Bueno, respondiendo, es decir, no tenemos en el roadmap una integración con SonarQube, en realidad. Supongo ahí va para perdón que no tengo muy claro ahí el tema de qué métricas
a qué se refiere con, es decir, integración en qué sentido sería, para qué es, cuál es el interés, digamos, ahí. Análisis dinámico en DevOps. Entiendo que SonarQube es una tool que permite análisis estático de código, con lo cual, en el caso de GeneXus, como el código sobre el cual probablemente SonarQube puede ejecutar sería el código generado, como que podría perderse un poco el nivel de abstracción, ¿sí? Para un usuario GeneXus que piensa su lógica y escribe su lógica en el nivel de abstracción de GeneXus, quizá los resultados de SonarQube, que son de análisis estático sobre el código generado, C# o Java, quizá no sean lo mejor. En cuanto a integrarlos, no tengo experiencia con el uso de SonarQube, pero calculo que, como todas las tools, permite una ejecución por línea de comando o por algún mecanismo similar, y como tal es fácilmente integrable en cualquier pipeline que uno escriba en Jenkins o en MS-Build, o sea, se puede efectivamente llamar esas cosas. Como decía, de todas maneras me quedan dudas de si es lo mejor para un ambiente de desarrollo con GeneXus. Creo que por el lado de análisis estático hay herramientas que tenemos desarrolladas dentro de GeneXus y creo que también del equipo de GeneXus Consulting, que pueden tener mucho más sentido y que pueden quizá tener más utilidad por ese lado, ¿sí? Porque están hechas en el nivel de abstracción en el que desarrolla un usuario de GeneXus. Igual ahora hicimos un partnership con Veracode, ¿no? Para este tipo de cosas. Creo que es similar a SonarQube. Es verdad, tenés razón. Sí. Bien, Sí, por ahí, ese sobre todo por el lado de seguridad, ¿no? De Ignacio, el de Veracode. Sí, el de SonarQube también tiene una parte de seguridad, por eso es, pero Claro. sí. Sí, yo lo estaba pensando más por el lado de calidad de código y por eso decía que no me cerraba mucho por el ambiente por el nivel de abstracción, pero sí, desde el punto de vista de seguridad, más allá de cómo está escrito, es importante que sea seguro, así que por ese lado puede tener. Si me dejan meterme. No, Claro. el SonarQube lo que tiene también es la posibilidad de tener plugins. Lo que, si yo entiendo bien lo que están pidiendo, sería a una empresa que ya tiene una infraestructura que está haciendo cosas con SonarQube para otros sistemas, también le gustaría tener esto mismo con GeneXus. A mí también me gustaría poder tenerlo porque ya tiene una cantidad de problemáticas ya resueltas, ¿no? De reporting, de una cantidad de cosas. Si se pudiera tener algo similar que analice el código estático de GeneXus, nativo, digamos, y detecte determinados problemas y los reporte a esa plataforma, ya nos ahorraría un trabajo, digamos. Creo que, bueno, lo veo como algo posible, pero que hay que hacer bastante trabajo. Pero vos decís código GeneXus, derecho, Enrique, no el código generado. Sí, o sea, lo mismo que hace hoy, por ejemplo, el Security Scanner, pero en vez de que corra dentro del IDE de GeneXus, que corra en SonarQube. ¿Me explico? Sí, se entiende. Y así podría tener con el KB Doctor, con las LSI Extension, que también tienen otra cantidad de controles hechos. O sea, sería elegir una plataforma para el análisis estático de código y que a eso se le pudieran ir poniendo como distintos plugins. SonarQube es una, pero está pensada para código Java, .NET, tiene una cantidad de lenguajes ya establecidos. Bueno, si a eso le pudiéramos meter el parser y todo lo que se necesita como para poder hacer eso, entiendo que es un laburo enorme, pero bueno. O sea, lo que vos decís, si te entendí bien, es no usarlo no por el lado de su analizador de código Java o analizador de código C#, sino como un motor de ejecución y presentación de resultados. Y entonces que si pudiera ser un plugin, por ejemplo, que permita que desde SonarQube se disparen análisis estáticos a nivel de código GeneXus, por ejemplo.
algo así. SonarQube como framework de análisis estático de código. Y hay que desarrollarle lo necesario como poder hacer el análisis estático de código GNX. Entendí. Bien, por ahí Enrique tenía otra pregunta. ¿La hace vos, Enrique, o la leo? Sí, la hago yo. Con respecto a lo que dijiste, Germán, del sistema REST y demás, con el API Object, ¿cuál es el plan que tienen? Sí, el plan también que se puedan crear pruebas unitarias y testear los API Object. Está también, está en el plan, digamos, soportar eso. ¿Y objetos SOAP? Objetos SOAP. O sea, objetos con protocolos SOAP. No sé ahí si todo lo que te permita definir si el objeto API Object, la idea es poder... No, el objeto API Object no soporta el SOAP todavía. Pero, y no sé si lo va a soportar en algún momento, pero bueno, por lo menos que yo sepa. Pues si se están al object de tipo web service. Enrique. Web service. Yo tengo, un procedure que yo tengo con SOAP, pero que lo quiero testear como SOAP, no como procedure. Vos estás exponiendo un web service y lo querés testear. Sí, sería probar servicios, así como probar servicios REST, probar servicios SOAP. Eso. Sí, no tenemos planes concretos en este momento, pero seguro que digamos, están entre las cosas que tenemos que hacer. Sí. Sí, la idea es justamente cualquier unidad que se pueda ejecutar y mandarle determinados valores y chequear sus resultados, digamos, es un sujeto de test que tenemos que encarar. Mientras se genera una nueva instancia, una nueva pregunta, tiro otra más genérica, ¿no? ¿Esto es un cambio metodológico? Bueno, voy entonces un poco con eso. Sí, la respuesta que sí es más, capaz más pensando, ¿no? en lo que decían de cómo empezar. La idea, sí, como desarrollador, la idea siempre que pueda respaldar o incluso como documentación poder crear un test para el código que estoy haciendo, siempre es como una metodología de trabajo, también de respaldo, digamos, de poder tener ahí de forma clara cómo se tiene que comportar el código que acabo de escribir, por ejemplo, y también sirve para después el futuro. Vuelvo en un año a ver ese código y es como una forma de trabajar, digamos, bueno, cómo se tiene que estar comportando esto. Entonces, es un cambio metodológico en el sentido que es un poco más hay que asumir un poco más de responsabilidad de lo que se está haciendo y poder de alguna forma tener automatizado el funcionamiento es decir, el cómo debe funcionar mi objeto de prueba, mi objeto que estoy desarrollando. Entonces, sí, la respuesta es que es un cambio metodológico el tema de tener pruebas automatizadas también, de mantenerlas. ¿Y GXTest qué herramientas provee para hacer ese cambio metodológico? Bien, ahí en cuanto a herramientas, ahí va, las funcionalidades que se tiene, bueno, el hecho de que, bueno, de tener ahí las pruebas la idea siempre es ayudar a la creación inicial de una prueba que a veces puede ser medio como armar todo el escenario de elegir los datos de la prueba y todo eso. Entonces la idea es, bueno, GXTest permite crear de forma rápida un esqueleto inicial que puede servir como base o como idea para desarrollar la prueba sobre el objeto. Por ejemplo, ya se crea un SDT con una estructura de los datos de entrada que requiere el objeto, los datos con campos para poner los datos de salida, el llamado, las assertions del tipo que son más intuitivos hacer sobre los datos que se van generando. Y después también el tema de las distintas integraciones, que siempre la idea, bueno, se pueden ejecutar en un pipeline, por ejemplo, a través de integración por MSBuild, como tiene todo GNexus, también todas las operaciones de GNexus. Con el testing también se puede hacer lo mismo.
Y después integración en cuanto a la visualización de resultados, que es fundamental, parece, para el tema de bueno, poder ver rápidamente, o ya sea, si quiero ver un resumen, un detalle de cuál es el estado de ejecución de las pruebas que tengo sobre el sistema. Entonces, por ahí creo que son las herramientas más importantes en cuanto a la definición, bueno, la ejecución y fundamentalmente también poder visualizar de forma amigable los resultados de la ejecución de las pruebas. Eso, los tres aspectos que parecen fundamentales ahí. Y bueno, y el que les comentaba que también estamos trabajando más es en el tema de cómo manejar los datos, que eso es lo más complejo hoy en día, y que estamos tratando de dar una solución, es cómo manejar de forma fácil si requiere, por ejemplo, un estado particular de la base de datos al momento de ejecutar una prueba X, que por ahí va también un poco lo del mock y de funciones y también de la base de datos. Por ahí, Un comentario ¿vale? perdona, Aníbal, un comentario con respecto a eso del cambio metodológico, es por la experiencia, digamos, de comenzar a trabajar con testing, ya sea en ambientes de GeneXus o en ambientes de programación tradicional, que una de las cosas que tiene es que en la medida en que te facilita el crear estos tipos estos test unitarios y te facilita ponerlos a funcionar, en general te promueve también escribir mejor código, ¿sí? Porque con la motivación y la facilidad de poder definir unidades más formalizadas en cuanto a qué reciben y qué se espera que hagan, ¿sí? Y la facilidad de poder testearlas fácilmente y definir todos los casos que te interesa probar, te motiva justamente y te promueve que definas unidades más desacopladas y que separes lo que es la interfaz de esa unidad de lo que es su implementación. Y te permite también de que eventualmente ante un cambio de implementación que puedas necesitar, que puedas tener la confianza de poder hacerlo en la medida que tienes una buena batería de pruebas que te valida de que efectivamente, más allá de cómo está implementado por adentro, de que el comportamiento es el que se espera. ¿De acuerdo? Eso en general, lo digo como experiencia personal, pero es un comentario generalizado en todos los que se meten en el área de testing, el hecho de tener, de promover un mejor código y de tener mucha más agilidad, en el sentido de que permite hacer evoluciones con seguridad, con la tranquilidad de que las cosas siguen funcionando como se esperaba. Bueno, por ahí tenemos una pregunta de Laura Aguiar, y ya va más por el tema de licenciamiento. Pregunta, en términos de licenciamiento para test de User Interface, ¿se necesita una licencia de GeneXus por cada tester que programe test de User Interface? Y también pregunta en cuanto a la licencia de GX Server, ¿qué se necesita para eso? A ver, en términos de licenciamiento, hoy GXTest tiene un licenciamiento que es únicamente del lado de GeneXus Server, ¿sí? Parcial. O sea, del lado de GeneXus no se requiere licencia, por ejemplo, para test unitarios, y quien desarrolla con GeneXus y escribe test y los ejecuta desde el IDE, test unitarios, no requiere licencia. Para test de UI, hoy sí se requiere licencia, aunque estamos en camino, estamos evaluando y probablemente lleguemos a equipararlo con el mecanismo con los test unitarios de que tampoco requieran licencia en el IDE. La licencia se requiere solamente en operaciones con GeneXus Server. O sea, yo puedo hacer trabajo individual en el IDE sin necesitar licencia, pero en el momento de hacer commit de objetos que tengan test a un GX Server, ese GX Server va a necesitar sí licencia de GX Test. Lo que se licencia, lo que se valida que tenga licencia o no, es el GeneXus Server. ¿Okay? Pero ya les digo, la parte de UI, que todavía hoy se requiere incluso para el IDE, estamos evaluando y muy probablemente lo modifiquemos para equipararlo con los test unitarios, de que no requieran licencia al lado.
Ahí como aclaración eso ya no se requiere a partir de Ah. del upgrade 5, me parece ya sacó el chequeo de licencia local de todos los test de interfaz y unitarios. Para redondear nomás en lo del tema de la licencia, la pregunta viene un poco por el lado de, yo tengo un servidor que tiene un GX server, digamos, donde tengo 10 licencias, porque tengo 10 desarrolladores y ahora resulta que tengo 3 testers en el equipo. Tengo que comprar 3 licencias adicionales del No, server. Va en por ahí la realidad, pregunta. ahí va. En realidad en el server no hay licencias por desarrollador. Lo que hay es, el server tiene licencias para determinado máximo de usuarios, ¿sí? Y esos usuarios son usuarios developers, usuarios documentadores, usuarios de testing, etc. O sea, lo que se necesita es que el server, del tamaño que sea, tenga licencia. Claro, pero ahí si usas licencias sin nominar, o sea, que cada uno haga commit contra soy Igual, un igual que usuario. para el commit. O sea, lo que es nominado son los usuarios que están registrados. O sea, en tu server podés definir hasta N usuarios. Esos usuarios ya son para developers, testers, lo que sea. ¿Me explicó? No sé, es como, digamos, el commit a GX Server no depende de si el commit es un environment de Java o de C#. Digamos. No, correcto. Lo que sí, está bien. Lo que sí es el commit contra el server sí va contra un nombre de usuario nominado, digamos, que usa una licencia del server para saber quién fue, simplemente. O sea que si un tester hace un commit, necesita una licencia especial para el tester. A eso iba. Sí, bueno, está, pero es lo que intentaba explicar. Que Sí, está bien. El chequeo Puede en ir realidad sin no nombre. se hace, claro, el chequeo es que el usuario tenga permiso de GX Server, y luego la licencia depende hasta cuántos usuarios podés chequear. No se chequea en la operación, usuario, permiso, etc. Okay. Por ahí Eduardo acota sobre el tema de GX Server, que si trabajás contra 3 GX Server distintos, por ejemplo, de distintos clientes, ¿necesitas licenciar en cada uno? Cada uno de esos GX Server podrá tener licencia y soporte, por lo tanto, de GX Test o no. Sí. Eso depende de cada GX Server. Por ejemplo, los GX Server públicos todos tienen soporte. Perfecto. Hay una... por ahí tenemos una de Sandro Viana, ¿no? Dice, hoy tenemos un gran desafío que es cambiar nuestro paradigma de programación tomando código de eventos y poniéndolo en procedimientos. ¿Existe algún trabajo con patrones de socios que adopte este nuevo paradigma como estándar para hacernos la vida más fácil? Bueno, no sé si es dedicada a testing, pero a ver si alguien sabe, nos puede dar una respuesta para ayudarlo a Sandro. Sí. Yo en particular no sabría contestarlo, pero creo que no. Sí, ahí, para ver si entendí, lo que se refiere a los patterns que generan el código, digamos, de los eventos de web en el webpanel mismo y lo están sacando para producir, para poder testearlo, ¿sería por ahí? Sí. No sé con qué pattern específicamente, tal vez sea World Plus. Sí, tenemos, sí, ahí va, Develop World Plus. Sí, hemos intentado, digamos, trabajar ahí para ver si podemos cambiar, es decir, que no genere el código, pero por ahora no hemos tenido éxito, digamos, en poder trabajar en conjunto para eso. Igual tenemos pensado, sí, tenemos que coordinar, ver si podemos coordinar con ellos para trabajar un poco más cerca, pero hoy en día no hay nada planificado, ni acuerdo, ni nada así. Pero sí, sabemos que es ideal que el código que pueda ser, para que pueda ser testeable, tiene que estar en un objeto, bueno, de lógica pura, digamos, básicamente, no en los webpanels. Pero por ahora no hay nada. Bien, ¿alguna pregunta más? ¿Algún comentario que quieran hacer? Eduardo sin contestar. No la veo. No, esa creo que José contestaste eso, ¿no?
La de que si tengo 3 GX Server, por ejemplo, Sí. distintos clientes, Sí. se necesita licencia Sí, cada sí, uno. sí, Sí, eso Eso le quedó. contestó, ¿no? Por la duda, repito, sí, cada GX Server controla su licencia en forma independiente. Entonces se va a controlar la licencia en cada GX Server. Ah. Lo otro, Sandro, si no, es decir, también ahí capaz está bueno que se lo plantees también bueno, a la gente de Google Plus como cliente, a ver si es posible que, que cambien, bueno, comentarle la problemática, digamos, que está generando la forma en cómo se generan hoy los patrones. Bueno, Perdón, vuelvo sobre la pregunta de los servers. Dale. Ahí para una software factory, para una consultora que trabaja con varios clientes y los clientes y quiere brindar un servicio de GX Server, de GX Test, y el cliente tiene 10 desarrolladores, entonces tiene que comprar licencia para 10 desarrolladores y de GX Test, y quizás haya solo una persona generando casos. Entonces, eso multiplicado con muchos clientes, es para poder brindar el servicio, todos los clientes tienen que comprar sus licencias con todos los usuarios que tienen en cada GX Server. O sea, no analizaron la posibilidad de cambiar la forma de licenciamiento, que no sea por GX Server, que es un repositorio de objetos, a lo que es una herramienta de grabación de casos de prueba. Porque me parece que el licenciamiento se mezcló una cosa con la otra, y eso a veces, a nosotros por lo menos, nos limita mucho. Sí, a la pregunta concreta, si analizamos cambiar la forma de licenciamiento, sí, lo estamos analizando y es posible que hagamos algún cambio. A ver, de todas maneras, trato de ceñirme a lo que tenemos hoy para que por lo menos lo que está hoy sea más claro. Uno de los temas que influye ahí es lo que hablábamos hoy de este cambio de paradigma y demás, de metodología y todo lo demás. Uno de los cambios fuertes que hay con respecto a eso es que ya no es tanto nuestra cabeza tradicional, que solíamos pensar en términos de tengo 10 desarrolladores y un tester, sino que justamente uno de los grandes cambios es que el test es parte de lo que se desarrolla, ¿sí? Y sobre todo cuando vamos por el lado de unit testing, esos unit testing lo hacen desarrolladores. Es decir, es código, es decir, hoy un unit test dentro de GNexus es código que tiene toda la potencia de GNexus y que utiliza cosas dentro de la KB, que puede llamar a otros procedimientos, puede hacer consultas en la base de datos, y cada vez más es parte de lo que se desarrolla, en oposición al otro tipo de test, que es más de caja negra, en que, digamos, yo tengo un sistema por ahí, le pido a alguien que lo pruebe y no tiene ningún acceso a nada y simplemente prueba a través de la user interface, ¿sí? Eso también se puede hacer con herramientas de las que estamos hablando de GXTest, pero en general está orientado más hacia el otro, ¿de acuerdo? De todas maneras, si yo tengo un equipo, como dices tú, que desarrolla una base de conocimiento, yo puedo tener, aunque no tenga licencia de GXTest, puedo tener mi working copy de esa KB, escribir test en mi working copy, ejecutar los tests de esa working copy, y puedo hacer eso sin ningún problema, y no requiero ni siquiera licencia en ese caso. Ahora, si quiero que esos tests, porque ahí de vuelta entramos en el cambio de paradigma y en el cambio metodológico. Hoy por hoy, en general, una vez que tengo eso, no me quedo contento. Lo que quiero es que, una vez que tengo esos test escritos, no quiero que los ejecute una sola persona. En realidad preferiría tenerlos dentro del repositorio para que todos los desarrolladores puedan acceder a esos mismos tests, y que cada uno de esos desarrolladores, en su propia working copy, cada vez que hacen modificaciones, tengan la chance de ejecutar test, obtener esos resultados y eventualmente modificar sus objetos para los test que están fallando, o modificar los test para que cubran casos que no estaban. Entonces, ahí para eso sí tengo que hacer commit para compartirlo en el repositorio, y ahí es donde, ahí sí voy a necesitar, y resulta natural, el tener, o sea, necesita que GNexus Server tenga licencia para soportar ese tipo de objetos. ¿De acuerdo? Pero, a ver,
si uno lo lleva al extremo de que es una sola persona totalmente por fuera y que lo ejecuta de esa manera, sí, lo puede hacer. ¿Ah? Pero en general, ya te digo, en el mundo de hoy, toda esta movida de DevOps, Continuous Integration y todo demás, te lleva a lo otro, a que vos lo que querés en realidad es los tests como un objeto más. En cada build estás ejecutando los tests, y yo como desarrollador en mi copia de trabajo, quiero poder estar tocando un procedimiento, por ejemplo, que estoy tocando su forma de implementación, su navegación, etcétera, y quiero cada vez que lo modifico poder ejecutar y chequear de que los resultados esperados siguen siendo los mismos. ¿De acuerdo? Por ahí viene la cosa. De todas maneras, tenemos cosas digamos, en carpeta de estudiar, y eventualmente puede haber cambios en la forma de licenciamiento o alguna ventaja por ese lado, pero la línea de razonamiento viene por ese lado. ¿Quedamos claro? Sí, sí. Yo más que nada por el caso de que vos tenés, en un cliente tenés 10 licencias de GX Server, y porque tenés 4 proyectos, y vas a arrancar con un proyecto solo, que son 3 personas, y las 3 personas van a estar haciendo testing, van haciendo commit, unit test, pero tu licencia es por 10, aunque la usen 3 nada más, porque los otros quizás están en otro estadio del proyecto, ¿sí? Sí, bueno, pero te pasa lo mismo con todo lo demás, ¿no? Es decir, tú tenés un GeneXus que tiene capacidad de generar en Java, en .NET, en esto, y capaz que en algún proyecto no usas nada de eso, y sin embargo la licencia de GeneXus es la misma, es una para todos. Es similar, digamos. Es un tema también de granularidad de comercialización. No sé si tenemos... ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Sí, yo tenía una pregunta. ¿El tema de headless testing ya está liberado? O sea, ¿cuál es su Sí, estado? sí, está liberado. Genesis 17 upgrade, ¿cuánto fue eso? Te digo. Está bueno, está, pero no importa. O sea, en las 5 ya está. Sí. Ok, Sí, fue a principio de año, me parece. bien, gracias. 3, upgrade 3. ¿Puedo tirar yo una pregunta al revés? Sí, claro. No, pensando en en esto del cambio de comenzar a hacer testing, de escribir testing y demás. Seguro que acá hay muchos que ya lo han hecho. Enrique, me queda clarísimo, hace mucho tiempo que trabaja con testing y tiene comprado la idea. Y hay muchos que probablemente todavía no arrancaron y están acá porque están interesados pero no arrancaron. Entonces la pregunta es para ellos, para los que no arrancaron, ¿con qué se han chocado? ¿Qué dificultades han encontrado? ¿O qué sienten que falta como para que se tiren a hacer? No sé si alguno se anima. ¿Nadie levanta la mano? Bueno, queda, a ver. ¿Puedo yo contestar? Sí, claro. Ok. No, a ver, ¿qué es lo que resulta difícil? Resulta difícil hacer los tests, resulta difícil mantener los tests, resulta difícil mantener los datos de los tests y resulta difícil monitorear los tests y corregir los errores que surgen. O sea, todo el proceso es difícil. Es difícil porque da trabajo y da trabajo. Los beneficios son enormes, pero el trabajo que da es bastante grande. Sobre todo cuando tenés una cosa ya desarrollada y le tenés que agregar test a eso. Eso es lo que duele más. Sobre todo cuando vos le empezás a poner test, que eso es parte de lo que vos decías de la metodología, te das cuenta lo mal que habías programado las cosas antes. Entonces eso duele. A mí me duele, por lo menos. Entonces, los programas que vos testeás, o sea, que le agregás test, te quedan más chicos
más fáciles de entender y mejor modularizados y menos acoplados unos con otros. Pero duele, o sea, digamos, el proceso no es una cosa fácil. Yo creo que este agregado que le están haciendo de poder generar el test y ya tener el resultado dado una base de datos, puede llegar a ayudar a que crear esos tests sea un poco más fácil. Desde mi punto de vista, y mezclándolo ya con el tema de licenciamiento, el testeo unitario debería ser gratuito desde todo punto de vista, o sea, para una persona, para 10 personas, para 100 personas y automatizarlo también, cosa de tal forma, o sea, ojo, lo digo hablando de trabajo de otro, ¿no? O sea, perdón si digo, me estoy metiendo en un tema que no debería meterme, pero es lo que siento, que en una cantidad de herramientas hay un testeo unitario que es gratuito y bueno, eso sería mi ideal, que el testeo unitario fuera gratuito. Y tal, lo que pasa es que lo que es difícil ver hasta no meterte es que testeando unitariamente las cosas te quedan mejor y, o sea, programas mejor, es sencillamente eso. Pero es difícil verlo, porque da mucho laburo lograrlo. Entonces, hasta no pasarlo por eso, no. Y después, una de las cosas que sí me parece que sí hay que elaborar bastante es el tema de mantener los datos de test, que Germán ya dijo que están trabajando en eso. Los datos el estado de la base de datos que se necesita para hacer test automatizados es un problema complejo, no es de fácil solución. Sí, de acuerdo. Sí, sobre todo cuando son, digamos, testeos sobre procesos que van fuertes sobre la base de datos. O sea, el caso fácil es cuando es un pro que no lee nada ni graba nada, entonces es fácil hacer el mocking y demás. Pero cuando tenés procesos cuyos resultados dependen del estado inicial de la base de datos, sí, estamos de acuerdo que y cuando tenés que testear cosas que lo que hacen es modificar la base de datos, es difícil mantener una base de datos sin modificación. Es un problema. Sí. Digamos, el fuerte de GeneXus es el manejo de datos y base de datos, y el testeo sufre cuando le modificas la base de datos. Entonces, bueno, está en una pelea continua. Sí, yo apoyando esa idea, nomás creo que el costo de entrada, sobre todo a la parte de los test de interfaz, digamos, no es menor, ¿no? Porque tenés, o sea, que aprender a hacerlos, tenés que, no tenemos tampoco mucho camino andado para que uno diga, bueno, yo voy a arrancar a hacer test de interfaz. Los test unitarios de última, bueno, por lo menos de nuestro lado los tenemos como mucho más avanzados, pero los test de interfaz no tenés muy marcado el camino, bueno, mejores prácticas, qué sé yo, entonces uno como que tiene que aprender a hacerlo. Tenés el tema de los datos, que es complicado, que es complejo, qué sé yo. Tenés el tema de licencias, o sea, como que son todas barreras que para que vos tengas eso y que realmente digas, le estoy sacando un jugo enorme, me valió toda la inversión que hice, te cuesta un montón. Entonces, para llegar a ese estadio en el que estamos todos de acuerdo que es el que hay que tener por motivos múltiples, no es un paso fácil el arrancar. El seguirlo después que ya arrancaste, sí, pero el arrancarlo, como para tener una masa crítica, es bastante duro, digamos. Apoyando lo mismo que dice Enrique, ¿no? O sea que cualquier costo ahí ya sea mantenimiento de los datos, ya sea la licencia, ya sea facilitarlo, ya sea tener mejores prácticas y arrancar por acá, no solo en general, sino como un poco más avanzado en bueno, cómo se usa la herramienta, casos de uso, de cómo harías el test de tal cosa y más así. Creo que todas esas cosas van ayudando a que alguna de esas barreras sea más fácil de romper. Ok. Viste que yo ni siquiera me metí con UI, ¿no? Yo me mantuve en el test unitario, ¿no? Porque la UI es otro escalón. Segunda etapa. No, a es ver, cada creo uno que lo que más le duele.
Creo que coincido con todo lo que dicen, digamos, las dificultades, y bueno, entiendo que están alineadas con lo que tenemos en el radar y para dónde estamos apuntando, y que estamos trabajando en ese camino, pero siempre está bueno, digamos, estar abiertos a escuchar, digamos, ya sea por confirmación o por agregado. Creo que está bueno. Y otro tema que creo que, según entendí, digamos, está en vías de solucionarse o solucionado ya, es que es indispensable poder correr los testeos en ambientes de ejecución sin tener contacto con GeneXus. Sí, eso lo mencionaba Germán, de hecho, que digamos que es uno de las cosas en las que estamos trabajando, y uno de los pilares fuertes, no solo para GXT, sino para gran cantidad de todas las herramientas del mundo GeneXus, viene por ese lado, digamos, justamente de estar adaptados a esos procesos y esos ambientes de integración continua, de desarrollo continuo, y dentro de eso está el hecho de, como decís vos, yo el test lo quiero ejecutar no solamente en mi working copy, sino que quiero poder empaquetarlo para ejecutarlo eventualmente en forma remota y en ambientes específicos. Ya que estoy, hago otro pedido. Está buenísimo el tema que los objetos unit test queden, digamos, no alcanzables por nadie, porque está bueno, digamos, no crea dependencia, no complica el árbol de llamadas, está todo bien. Ahora, el warning del objeto es no alcanzable, ¿no podría evitarse de alguna forma? Porque cuando yo especifico los objetos, cuando hago un build all, un rebuild all, sale ese warning. Y yo tengo, no sé, una fobia a ver warnings en el coso porque me distraen, pienso que tengo algo que corregir y al final terminan siendo cosas que no. O sea, tengo un warning que no puedo evitar y me obliga a revisar logs que no quiero. Sí, sí, deberíamos tenerlo en cuenta. Hay alguna cosa similar a eso, es también con el tema de poder hacer build, de testing. O sea, hasta ahora estamos... el objeto de testing no es un objeto main y no es llamado por nadie, por lo cual la ayuda para esas cosas, como decís vos, complica para esto del warning, y entonces tendríamos que considerarlo como un caso especial para eso. Y otro parecido a eso nos ha pasado también con el tema del build, justamente como no es llamado por nadie y no es main, digamos, no puedes hacer un build de un test, cuando en realidad, más allá de que no lo quiero para el caso normal, sí quiero que, ¿no? Tomo nota de eso porque no lo tenía tan claro, pero sí, va dentro de las cosas que queremos hacer. Bueno, no sé si queda algo más, ya estamos sobre la hora para el último comentario, no sé. ¿Sí? En el chat no veo nada, no veo más preguntas, están bastante tímidos. Bueno, no, a ver, como comentario final, algunas de las cosas que creo que ya dijimos, que es eso, que estamos trabajando con la mira puesta en dar soporte al testing por el valor que tiene el testing, indiscutido, en bajar las barreras, que efectivamente, como decía Enrique, como decía Lali, hay barreras fuertes, y estamos trabajando desde diferentes aspectos, tratando justamente de bajar esa barrera, que sea más fácil crearlos, que sea más fácil manejar los datos, que sea más fácil la ejecución, que sea más fácil la automatización y demás. Y la otra pata es el tema de tener testing a su vez integrado en procesos de desarrollo, de integración, de entrega continua. Así que esos son los grandes motores en los que estamos trabajando. Creo que si bien hay mucho camino por recorrer, entendemos que hay mucho en este momento de aporte en el producto, y que es buen momento, digamos, para meterse en aprovechar esas cosas y por
supuesto estamos abiertos a todas las sugerencias y todos los comentarios que hagan, porque de ahí es donde justamente todas estas cosas que estamos diciendo no es porque que tenemos en la cabeza, de hecho no son cosas que nosotros inventamos o que se nos ocurren por nosotros mismos, sino que vienen de lo que los propios usuarios de GeneXus nos dicen y lo que vemos nosotros mismos desarrollando con GeneXus. Así que todo lo que puedan aportarnos es bienvenido sin ninguna duda. Bueno, muchas gracias, José, muchas gracias a todo el equipo, gracias a todos por participar. Nos seguimos viendo, este webinar va a quedar grabado en nuestro sitio GeneXus, www.genexus.com/webinars, y ahí también tienen para poder registrarse a los siguientes eventos que tenemos de aquí hasta fin de año. Así que muchas gracias nuevamente a todos por participar y nos seguimos viendo. Hasta luego. Chau, chau. Chau, chau. Gracias a todos.